Encadenar como has encadenado hoy no te suele pasar. Muy bien, Dagón. Eres el rey. Vamos. Eres el rey. ¿Cuál es la filosofía? La nueva filosofía de escalada que tenemos. Bienvenidos al cuarto vídeo de Cuenquita. Lo que vais a ver a continuación es el proceso de una vía que es muy especial para mí y que he disfrutado un montón, que es Volando Voy. Y nada, que si os está gustando la serie, os agradece siempre un like, que suscribáis, está lo de hypear también. Y nada, que parece que no, pero que ayuda mucho y para nosotros es importante para que YouTube entienda el algoritmo y esas cosas, y se lo enseña a la gente. Bueno, una movida, no cuesta nada, un momentito darle a like y ya está. Así que gracias por verlos y esperamos que os guste mucho. ¿Dónde vas? A Volando Voy, tremendo rutón del señor Darek. Ya lo había probado, le di medio en serio hace un par de años. Medio en serio, como Como ya uno. Sí, me encanta esta vía, me la disfruto mucho. Y nada, y le da un pedito antes para ver si estaba mojada. Y sí, efectivamente está mojada, pero se pueden secar los cantos, así que sin problema. Y luego la cosa de esta vía es que tiene un bloque muy duro a mitad de vía, entonces bueno, ahí hay curro. Y bueno, tengo esperanzas de que mientras voy avanzando en la vía y la voy secando, no sé qué, no sé cuántos, pues se vaya poniendo todo medio en su sitio para poder darle buenos pegues. Vale, mi amor. Pura energía. ¿Te gusta? Sándwich de Luis Rozmar, plátano. ¿Eh? la gente lo entenderá. Vale, Anita, cuéntame, ¿qué plan? A ver, plan. El plan es darle un pega a muerte. ¿Qué pasa? Hay una parte que está muy mojada, la parte de la chorrerita que filtra. Esto es papel y estoy intentando desviar el chorro de la caída del agua. Está muy mojada, la parte de la chorrerita que filtra. Entonces, da igual. Ahí vamos a coger cinta y seguimos a muerte. Molaría muchísimo hacer el salto desde el suelo, eso sería increíble.
molaría muchísimo y si eso sucede, pues luchar el bloque. Eso sería épico. La cosa es que en este bloque hay que ir a un agujero que es muy plano y es invertido. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil hacerle fuerza. Entonces, la gente que tiene dedos muy gordos, pues puede meter uno y ya está, y que se le empotre aquí el y tirar. Y yo lo que hago es meto el corazón y con el índice hace de cuña, como la cuña de las puertas. Entonces metes así y empiezas a meter el índice hasta que, pum, hasta que hace tope, como una cuña. Y entonces a partir de ahí, pum, traccionas y vas al siguiente mono bidedo ese chiquitín. ¿Qué pasa? Que los pies están muy altos, las manos son muy malas. Es un paso complejo de ejecutar, la verdad. Así que vamos a practicarlo. Y como falle 1 milímetro, porque voy con fuerza, para hacer. Vale, pilla. Vale, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ha cambiado mucho este mono, Que el otro día había mucha humedad. Porque eso, al ser plano, estás muy de adherencia, muy de piel, muy de fricción. Entonces, a la que tiene un poquito de humedad y empieza a coger altura, empieza a patalear, se te va. Está fanático el paso. No mola, o sea, quien escala no le gusta nada, porque es muy rancio. Y encima, como es tan plano, hay que hacerle con mucha fuerza, como así, ¿vale? O sea, no te tiras, o sea, no engancha la piel y luego tiras. Es como que hace fuerza como si fuese un romo, es el mismo concepto, pero con un dedo, como así, ¿sabes? Entonces, tira mogollón como de tendón, ¿sabes? Pero rollo hasta aquí, ¿sabes? Hasta la mitad del brazo. Entonces, es duro, es desagradable, está en mitad de la vía después de hacer pasos bien duros y te caes bien de veces aquí. Pero bueno, lo que hay. Venga, venga, amor. Venga, Anita. Venga, amor. Venga, Anita.
Inviertes para es mejor. Vale, perfecto. Y ya. ¡Hala, lo que duele esa presa, Dios! Vale, pues nada. Está bien guapo, ¿eh? Bien, sí. Sí. Está muy guapo, pero muy duro, ¿no? Muy duro. Pero a ver esto. Así. Pero bueno, el objetivo del pegue básicamente es ir cogiéndole el nivel y cogerle la resis a la vía. Entonces, pama muerte, me caigo, subo rápido, le meto. Si me caigo, subo rápido y le meto. Y como hacer todas las secciones duras y de resis con la petada, no llega la cinta, te pilla, no sé qué, descansas, no. Entonces está guay porque es un pegue muy realista, que al final es lo que me interesa. Porque al final si llegas ahí y te pillas, ya le estás quitando cosas a la vía, ¿sabes? Vale, amor. Pues eso, tal cual, lo que habíamos dicho antes del pegue. El plan ha salido bastante bien, que era... O sea, yo lo que quiero es cogerle el nivel a la vía, o sea, ir por encima, para cuando pase esos pasos aleatorios, no hacer el lance de milagro y decir... ahora, para abajo. Entonces, bueno, ese es el plan. Luego ya veremos a ver qué pasa. Pero el plan es, el día que pase lo duro, tirar para arriba y encadenar. Y ya está, y a partir de ahí, darle pegues a muerte. Que me caigo, da igual, seguimos, y ya está. Y algún día cuando lo pase, pues templar y reunión. ¿No? Sí. Tú dices de estar por encima del nivel de la vía. Sí, ¿Y cuál es el nivel de la vía? pero en grado. O sea, es un nivel que todavía no tengo. Que si esos pasos no fuesen tan aleatorios, igualmente me caería por resistencia, yo creo. Está casi ya a puntito. ¿Tienes pensado hacer 1-1 en Claro. esta vía? Sí, esta vía voy a hacer 1-1 por piel y por físico. ¿Y qué pasa con el 1-1? Que escalas poco, le das pocos estímulos al cuerpo. Entonces es todavía más importante
tener muy claros los objetivos de los pegues, para que en todos haya un puntito de estímulo que sirva para mejorar, porque si en los pegues vas como loco, cada pegue va peor, se te va un pie, no sé qué, no sé cuántos, empiezas a ir así, para abajo. Bueno, a veces cuando estás cansado, a mí me... Sí, que sí. Es verdad que cuando, Así que sí. es verdad que cuando vas más cansado necesitas ser más eficiente. Entonces, esos pegues a veces son muy determinantes porque te dan el pie justo, no puedes abusar de fuerza y tienes que aprovechar al máximo todos tus recursos. Y ahí es cuando más jugo sacas. Sí, llevas razón, James. Volando voy. Tú me explicaste algo de la vía, rollo cómo se llama, qué grado es, de quién es, quién hizo la FA, tal y cual. ¿Eso me lo explicaste? Sí, un poquito. La FA no... Yo creo que la hizo Alex Garriga. Mira, espera un segundito. Y así, mira. Meteoblue, esto es y8, ¿no? ¿Ves? Sugerencias. Mis 2 páginas más buscadas. Vale, volando voy. 8C. Primera ascensión FA Garriga 2019. Otra gran vía de Darek. Y luego el David Bermúdez, 4 pegues. Muy buena, me parece 8C bien cabrón. El 7 de junio del 2025. Bueno. Eso, sé que lo ha hecho Kimi también y alguno más. Pero bueno, me parece un 8C bien cabrón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Explicaciones, ¿sabes? O sea, no entiendo. Venga, muerte, tío. Venga, ¿bien? Sí. Venga, David. Venga, David, Venga, David. Ah. Venga, David. Venga, tío. Venga, tío, venga. Ah. Venga, David. Venga, David. Venga, David. Venga. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿No has cogido bien en el sitio o qué? Sí, la he cogido y se me ha ido, macho. Vale. Chúfale. ¿Estás listo? Sí, sí. Vale. Son 10 preguntas sobre la historia de Cuenca. Van de más fáciles a más difíciles. Y luego hay 2 extras que, Vale. que me mandó Antonio Arregui. Así que El empezamos. mismísimo. El mismísimo. Con las muy fáciles. Vale. Tienes que acabar la frase. El calvario del armario, el calvario del primario, el calvario de Mario o el calvario del sicario. Sicario. Qué fácil esta. Bueno, es que es para todos los públicos, Vale, Dragón, vale. es que Vale, tú vas con vale, mucho vale. nivel. ¿Cuál fue el primer 9A femenino de Cuenca? A ti ni te las digo. ¿Quién? Cordia Maleficarum. Cordia Maleficarum. Las dices del tiro, no te di ni las opciones. ¿Dónde está Public Enemy? Martín Alaja. ¿Quién No. hizo Cazaprimeras sin cuerda? Carlos Suárez. ¿Cuál es la vía más dura de Ermita? Líder ibérico. Oh, solo buen de líder, bueno. Vale, solo me entendí. ¿Qué grado es una dama? En la guía del 96 está de 7A. Vale. Y creo que ahora está de 7 más. Y empezó de 6 más. Empecé de 6 de más. Creo que sí. Tenemos información extra con Davon. ¿Cuál es el 7A más repetido de Cuenca?
Te puedo dar Ayahuasca. Bien, Damón. Si necesitas opciones, pídelas. Las Vale, hay, vale, las vale, hay. vale. Pero es que... ¿Quién equipó el diario de un loco? El BU, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo se hizo la primera extensión del primer octavo? 89. ¿Y cuál? Creo que es Goliat. Efectivamente. Esta yo tengo fe en pillarte, pero no lo sé. ¿Con qué pies de gato escala Kimi de la Peña en el vídeo del Campe La Palestina? Tenaya Tarifa. Muy bien. Qué locura, tío, sin opciones, tío. Es una locura, tío. Y llegamos a las extra picantes. ¿Quién puso la chapa original entre Goliat y Public y para qué estaba? Te doy opciones. Sí. Snoopy para Goliat Enemy, Dani Andrada para Enemy of Goliat, Chavo Vales para Goliat Enemy o Dani para Super Panadero. Dani para Super Panadero. Muy bien. Y llegamos a la última. Te voy a enseñar una foto y me tienes que decir quién es y en qué vía está. Chavo Vales, palidez de pergamino. Muy bien, Dagón. Eres el rey. Vamos. Eres el rey. Fácil, ¿no? ¿Qué, tío? Qué locura. Es que eso lo vi ayer, Javi. Me lo ha dicho, me lo ha dicho, me lo ha dicho. Me lo ha dicho que se ha estudiado la guía entera. Se lo tendríamos que haber hecho ayer, que le regalaron para su cumple la guía del 96. No sé si ¿no? lo hubiera sabido, ¿eh? Creo que sí, pero no estoy seguro. ¿Qué tal está? Una crema de barro y magnesio especial. Topping del yao yao. Es increíble. Venga, vamos. Subo rápido y sigo. Fuera. Pegazo, máquina. Venga, amor. Entonces, tu plan era eso de dar un pegue lo más
parecido a un pegue de encadene posible, ¿no? Simular eso, Ujú. cogiendo el mosquetón de la cinta de la sección mojada Ajá, y pasar rápido, ¿no? eso es. ¿Y ese sigue siendo tu plan después del pegue que has dado? Pues no puede serlo. Es que, o sea, Sería perdonar mucho, ¿no? claro, o sea, encadenar cogiéndote un mosquetón. Voy a volver a decir esa frase. Encadenar cogiéndome un mosquetón no tiene ningún sentido. Hay que intentarlo y ya está. Si me caigo, pues me he caído y sigo. Merece la pena darle a muerte. Si está empapado, pues me cogeré al mosquetón. Porque es que si no, no le doy el estímulo al cuerpo. Si no, ese pegue no vale para nada. O sea, al final, cuanto más vaya por cuanto más nivel tenga... A la vía pegue. Había pegues. Son pegues de entrenar, de matizar y de coger ritmo. Entonces, sea para lo que sea, va a ser productivo. ¿Cómo se dan los peguecitos? ¿Cómo? ¿Cómo se dan los peguecitos? Pero es que eso lo tienes Ah. que decir tú. Ah, Es que lo tienes que decir tú. Me dejas la cámara un seco. Con todo el cuidado del mundo. Y lo dices tú, a la gente. ¿Cuál es la filosofía? La nueva filosofía descarada que tenemos. Es que tú lo aplicas. Tú eres el más representativo. Lo que pasa es que no ven los pegues tuyos. o sea, para mí, ir a muerte, rollo, encadene o hospital. Pero sin darle demasiada importancia, ¿sabes, rollo? Tranquilito, como si fuese lo más normal del mundo. Es next level. Es next level. Pero es que la realidad es que es increíble esa filosofía. Es que es Es mejor Es la que- definitiva. o sea, Tranquilito a lo Andy, disfrutando, fluyendo. Nada más que añadir. Ya por los gatos. Pero el plan es, el día que pase lo duro, tiro el arriba y encadena. El día que los pase, no caérmelo arriba, no hacer el lance ni largo y decir,
para abajo. Venga, amor, estoy contigo. ¡Qué guapo! Te lo dije. Voy a quitar los papelitos y eso, van a dejarlos ahí colgando, que está feo. Muy Te lo he bien. dicho, Jamesy. Súper bien. Te lo he dicho, pero en plan por meterme contigo, no porque creyese que iba a hacerlo. Ves otra cosa. ¿Qué te ha dicho, sí? Voy a la No, guerra. voy rápido, ahora nos vemos. Tipo pegue de entrenamiento, damos. Es que es un poco un intermedio entre sé que voy y sé que puedo, pero tampoco te vas a estar metiendo presión de no, la voy a hacer ahora. Le quitas un poco de hierro de venga, va, pegue de entreno, voy a la guerra, pero por dentro sabes que hay alguna posibilidad. A ver, ¿me enseñas Ya. eso? Suele pasar mucho lo de encadenar cuando no te lo esperas. ¿A ti te pasa eso o no? ¿Tú lo tienes más calculado todo o qué? O sea, sabía que podía hacerla, la verdad, pero con la misma lo que te he dicho antes. Me puedo caer en el bloque ese muchas veces porque me cuesta. Para mí no, ¿eh? Para mí lo que te ha pasado hoy no te suele pasar. Ya, Encadenar como has verdad. encadenado hoy, a lo que preguntabas, eso normalmente se espera los encadenamientos. No, pero que en general eres muy realista con tus sensaciones, eso, con tus expectativas y con todo Las eso. Entonces, posibilidades. las sí. posibilidades, todo eso. Y es que a mí, a mis colegas, a mi gente de mi nivel nos pasa de encadenar en un pegue que no te esperas. Claro, como iba con cero expectativas, Sí. pues me ha hecho encadenar eso de quitarme la presión. Claro. Pues no sé si es realmente eso o es falta de capacidad de análisis de las posibilidades y los pegues, etc. Ambas. Ambas. A veces es una cosa y a veces es la otra. No. Pero en nuestro caso, al final, la falta de expectativas, hablo por mí, casi no existe porque controlamos muy bien nuestra cabeza. Entonces, soy capaz de darle un pegue, ¿sabes? Sin crear unas expectativas raras o lo que sea. No, igual puedes sentir presión de que se está acabando la temporada, de que no sé qué. Pero aún así, es cuestión de tener una cabeza fuerte y experimentada para decir, da igual. O sea, también cuando has competido tantos años como hemos competido, cuando todo eso, a nivel psicológico, engañarse al punto de no tener expectativas y sorprenderte el encadeno es raro. Puede pasar más eso en un nivel más novato, más bajo o menos experimentado que Súper. tractor. Voy a decir algo, se me ha olvidado. ¿Cómo creéis que has cogido el mono? Bueno, Míralo. el mono, perdón. vaya, Ay, mierda. No, quería decir video. ¡Ay, puta! Vale. Efectivamente. Lo Lo que tú has dicho. Sí, ¿eh? Estoy bastante segura. Tengo 47 vías apuntadas de 8C para arriba. Objetivo, llegar a las 50. O sea, no me lo esperaba, pero para nada.